Buenas, ladies. Pues aquí estoy, otra semana más. Hoy vengo de los años 20, ¿qué os parece? ¿Por qué? Pues porque vengo a falaros de unas moces muy interesantes. A mí préstame llamarles les Kardashian del siglo XX. Tienen 6 hermanes. Hoy vamos a falar de les hermanes Mitford. Pero Unity es una de las más famosas, sin duda, por esa cercanía a Hitler. Les hermanes Mitford eran les 6 filles de un matrimonio que tuvo 7 fillos. Uno y era pues un ñeño, estaba claro. Criáronse en casa y era un matrimonio aristocrático con unas ideas un poco peculiares. Ellas no fueron a la escuela, adivinad qué pasó con el hermano. Él sí, el tabanitón, ya a los 8 años, y un colegio de pijos, muy pijos british. Pues este matrimonio llevó al fiu a Eton y quedóse con las 6 filles en casa, dando ellos la turra, haciendo cosas raras como comían kosher, aunque no eran judíos, porque el padre pensaba que, pues, que los judíos tenían menos cáncer y entonces pues si comían como los judíos no iban a tener cáncer. Bueno, cosas así. Eran antivacunes, no creían en la ciencia, pero sí que creían en espiritismo y premoniciones y supercherías varias que os parece. Está claro que en este ambiente familiar, bueno, pues les filles deben ser 6 personajes. Oh, cuidado. Bueno, que hicieron las delicias de la prensa inglesa en el siglo XX y vamos a ver por qué, vamos a conocer esto una en una. Voy a tomar por Débora porque era la más aburrida de todo esto. Débora era feliz en su casa de campo, cazando y haciendo cosas que fan montando a caballo, y esas cosas que hacen pues los ricos en el campo, que no lle de ir a la hierba ni ir a cavar a palote, y pues estar ahí en la vida contemplativa. Débora no llamó mucho la atención, pero sí que tuvo ahí su relevancia porque al final acabó emparentada con los Kennedy. Pamela era también una enamorada de la vida rural. Claro, de la vida rural de ricos, cuando no tienes que levantarte a catar a las 4 de la mañana, si no soy yo también una enamorada de la vida rural. Pero bueno, Pamela sí que hizo alguna cosa más interesante, y el caso con un científico rico. Esto no es tan interesante, pero sí que lo que ella hizo después, que gracias pues a que tenía perres, recorrió Europa, ella sola en automóvil, por los años 20, pensáis en aquellos coches viejos. Y también fue una de las primeras mujeres en hacer un vuelo transatlántico. Nancy era la primogénita. Esta dio mucho la brasa en casa con que quería ir al colegio y sí que mandaron una temporadina, pero bueno, el resto del tiempo ella pasaba a ser una biblioteca de casa, yendo en sin parar y pasando de los hermanos que nada más que miraba para ellos para hacer ellos putas. Pero bueno, Nancy bien. Nancy presentaronla en sociedad, estas cosas de los bailes de los ricos y esas cosas, y la prueba enamoróse de un mozo, pero metieronse en secreto y luego resultó que él ya era gay. Ella pues como que no le importaba y quería casarse con él, pero resultó que él era, aparte de gay, era gilipollas y casóse con otra, que tenía más perres. Oh, sorpresa. Pero no pasa nada. Nancy conoció otro mozo, casó con él y en 1938 viajaron al sur de Francia para ayudar a los refugiados españoles de la guerra civil. Después de esta experiencia, Nancy declarábase socialista y profundamente antifascista. Bien por Nancy, pero esto hizo que perdiera contacto con algunos miembros de su familia. Ya veremos con quién. Nancy también fue una escritora bastante reconocida y de bastante éxito. Podéis buscarla, Nancy Mitford. Y ya pues sale en Google todo, para que os lo voy a contar yo ahora. La siguiente hermana de la que os voy a hablar y es Jessica. A Jessica en casa llamaban la oveja roja de la familia. ¿Por qué sería? Con 19 años Jessica enamoróse de un primo segundo que acababa de llegar de España de luchar en Madrid con las brigadas internacionales. Y dijo ella, ay, vamos para España otra vez. Volvieron para España, donde él trabajó de periodista, y ella fue la su secretaria unos cuantos años, hasta que apareció Churchill. Cuidado con Churchill de por medio. Ya sabéis que eran de una familia aristocrática, tenían bastantes contactos, y entonces la madre revolvió ahí cielo y tierra para que la niña volviera para casa. Entonces Churchill llamó a Jessica y dijo, voy a mandar un destructor de la Armada British a recoger refugiados españoles con la condición de que tú vuelvas con ellos. Bueno, pues engañóla. En 1941 Jessica quedó viuda y en 1943 volvió a casarse con un abogado americano defensor de los derechos civiles. Voló para América, afilióse al Partido Comunista y dedicó toda su vida a luchar por los derechos de las minorías en Estados Unidos hasta que murió. Y les dos que queden, mamina del alma, les dos que queden. A ver, ¿cómo vos explico yo esto? Diana
Diana entamó muy bien la su historia. Casóse con el heredero de la cerveza Guinness. Ole por ella, ahí con bien de perres, que no falte nunca. Pero, y era un matrimonio muy joven y la su casa enseguida se convirtió pues, en el centro de las fiestas de ricos y de tal, de cosas así finolis, britis. Pero bueno, Diana, digamos que estaba aburrida de tanto xareu y de su matrimonio y enamoróse de Oswald Mosley. ¿No sabéis quién es Oswald Mosley? Pues Oswald Mosley fue el fundador del Partido Fascista Británico. Ahí lo tenéis. Pues ahí hasta los tranques. Estuvieron mucho tiempo manteniendo una relación en secreto, pero al final ella acabó divorciándose, viajó a Alemania con su hermana, la que queda, al congreso del Partido Nazi como si fuera que hay un festival, y ahí viven los dos de grupis. Y para que os hagáis una idea de los grupis que hieren, Diana acabó casándose con Mosley en casa de Goebbels. Joseph Goebbels, que si no sabéis quién era, y era el ministro de propaganda de Hitler. Vamos, una panda de hijos. Mosley y Diana, al entamar la guerra, al declarar Inglaterra la guerra a Alemania, pues acabaron detenidos y en campos de concentración en Inglaterra, por separado. Pero bueno, que ya sabéis que el Smithford era una familia bastante bien relacionada y duró ellos poco lo de estar en los campos de concentración. Enseguida consiguieron que lo sacaran y mudaron a vivir a París, donde Diana murió siendo una orgullosa nazi. Y si ya os parecía fuerte lo de Diana, voy con la última. Madre mía, dame esta vergüenza contra esto. La hermana que nos queda por conocer es Unity. Unity y era bastante más joven que Diana, pero viajó con ella de Interrail al congreso del partido nazi, donde la moza quedó prendadísima de Adolfín. Otra, con el bigotín. Quedó tan prendada y estaba tan pirada que ella estaba empeñada en que quería conocer a Hitler y dedicóse a ir todos los días a la cervecería de Baviera donde solía ir él. Y ella sentábase allí en una mesa a esperar que apareciera. Y cuando aparecía, ¿qué hacía? ¿Pensáis que iba allí a hablar con él? No. Cuando aparecía Hitler en la cervecería, ella sentábase así, muy firme en la mesa y mirábalo fijamente. No hacía nada más. Mirar para él. Hasta que un día él dio cuenta y dijo, a ver, esta moza, ¿qué pasa? O sea, dio un ictus, un aire, ¿qué pasa? Y llamó a un de los suyos, un esbirro, y dijo, trae la moza esta para acá, que voy a ver, yo voy a hablar con ella, a ver qué pasa. Pues nada, hicieronse colegas. Hicieronse tan colegas, y de aquí no hay pruebas de que hubiera más que tal, pero hicieronse tan colegas que hasta Eva Braun estaba bastante chinada con el asunto. Eva Braun era la mujer no oficial de Hitler, bueno, fue oficial justo antes de morir en el búnker, bueno, esa, otra. Unity consiguió su objetivo, que era ser coleguina del Führer, pero claro, llega otra vez el momento en el que Inglaterra declara la guerra a Alemania y ella no podía, pues son sus dos países amados y no podía con aquello que fago y pegos un tiro. Con tan mala suerte que no murió. Es que también pelita marinera. La pobre Unity tuvo ingresada en un hospital en Múnich al principio, donde Hitler iba a verla todos los días. Y nada, después llevaron para una clínica en Suiza, donde murió pues también siendo una orgullosa y visitada por su madre y la otra hermana, la nazi también. Así que prestamos esta historia. A mí la parte de los nazis no, pero bueno, que antifascista siempre. Están piradísimas este paves. O sea,